saludar a alguien que verdaderamente tiene que alzar la voz hoy, tiene que también darnos mucha claridad sobre lo que está pasando en dos sitios de la Tierra, en dos sitios de este planeta. Uno, un lugar en el que continúa un genocidio que está siendo, pues vamos, garantizado por algunos países, y el otro en el que se está buscando reprimir a la gente que simple y sencillamente quiere expresarse, quiere hacer esa expresión de su voluntad. Saludo con muchísimo gusto a nuestra corresponsal, periodista y por supuesto incansable luchadora por los derechos civiles, a la queridísima Lina Duarte. Lina, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola, querido Toño, pues yo aquí feliz de estar con ustedes, con la audiencia aquí en Sin Censura y feliz también de que podamos seguir hablando de este y muchos temas más como no se hace en otros medios de comunicación. Así es, Alina, esa es la realidad. No muchos medios le están entrando, o sí. Yo quiero decirte que seguramente como tú en casa, en esta, la que es tu casa y que es casa del público consentidor de Sin Censura, hemos derramado muchas lágrimas por el genocidio encabezado por un Estado político, un Estado que está asesinando de forma sistemática a civiles, especialmente a niños, a niñas, a ancianos, adultos de la tercera edad, a mujeres embarazadas, adolescentes. Ayer lloramos hasta el cansancio, mi esposa y tu servidor, al ver las imágenes de un papá desconsolado llevando a su hija adolescente, a la que le faltaba la mitad de la cara, a un hospital en el que hicieron lo posible para poder revivirla, pero ya no se consiguió, le tuvieron que cubrir el rostro, se lo digo ya un poco más tranquilo después de haber llorado un largo tiempo, entre tantas imágenes terribles que siguen ocurriendo en la Franja de Gaza, encabezadas por un gobierno que, aunque suene reiterativo, se tiene que plantear así, un gobierno que es completamente político. Lo planteo porque ayer por la noche y en estas las celebraciones por el Hanukkah para los judíos, cientos de judíos salieron a las calles de sus ciudades alrededor del mundo para hacer un llamado al cese al fuego, para una vez más exigir que no hagan esto en su nombre, que no utilicen a la religión y al gran pueblo judío para realizar esta terrible masacre, este genocidio en contra de niños, de niñas, de mujeres embarazadas. Continúan las acciones, continúan pues los golpes por parte del Estado de Israel. Poco a poco han ido acorralando a la población civil hacia la parte sur de la Franja de Gaza, esto con reportes de las principales agencias como AFP y Associated Press. La Franja de Gaza se divide en varios sectores, en distritos, y el último distrito, el que está hasta el sur, se llama Rafah. El gobierno de Israel, el Estado de Israel, ha estado planteándole a los civiles que se muevan de un distrito a otro constantemente y ahora ya no hay a dónde ir. La gente se concentra completamente en el sur, en donde ahí también hay incursiones militares, tanto terrestres como bombardeos en estos momentos. Te quiero mencionar, Alina, que hasta cierto punto ya hemos visto al menos la reacción de algunos medios acá en los Estados Unidos. Con alegría vi que por fin en CNN, por primera vez hicieron una crítica a la guerra en la Franja de Gaza. Por primera vez hicieron un comparativo, por ejemplo, con Alepo. Por primera vez hubo una denuncia en la cadena CNN que durante todo este tiempo se ha mantenido silenciosa sobre ese genocidio que se vive ahí en la Franja de Gaza y le ha dado, en todo caso, toda la verdad a una de las facciones, al Estado de Israel, en todo lo que dicen. También hemos visto cómo reporteros y comentaristas de la cadena MSNBC han también hecho un fuerte llamado al cese al fuego después de ver las terribles imágenes en las que pues se ve a niños muriendo o ya muertos después de los bombardeos indiscriminados. Y esto, querida Lina, viene a colación de pues un llamado fuerte de un cese al fuego, tanto a países en Naciones Unidas como pues de organismos y de circunstancias, y también insistiendo hasta el cansancio en que en Sin Censura no tomamos partido, que no le estamos inventando nada tampoco. Este establecimiento de un genocidio, de que verdaderamente se trata de un genocidio, ha sido dado a conocer por Naciones Unidas y sus organismos alrededor, como son UNICEF, como son la Organización Mundial de la Salud, y por organismos independientes
que son reconocidos alrededor del mundo como verdaderas instituciones, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y, por supuesto, Médicos Sin Fronteras, que han estado denunciando también el asesinato de muchos médicos, de periodistas, de personas que simple y sencillamente están ahí para apoyar a la población civil, querida Lina. Ay, Toño, pues mira, esto que comentas, este amplio panorama que mencionas, la verdad es que ya yo ya no sé qué agregar. Todos los días salen nuevos pronunciamientos, sean de artistas, sean de organizaciones, sea de la propia Naciones Unidas, que habíamos visto cómo ha sido cuestionada en otros episodios por no poder hacer nada, e incluso ahora que la ONU alza la voz, que el secretario general Antonio Guterres llama al Consejo General, pues digamos, de acuerdo a las facultades que se le otorga, convoca a una reunión, es vetado este llamado, un simple llamado al cese fuego. No estamos hablando de cómo va a quedar el Estado de Israel frente a este tipo de escenarios terribles que evidentemente tendrían que terminar ante la Corte Internacional de Justicia, por decirlo menos. Sin embargo, todos los pequeños actores que pudieran, o incluso grandes actores que pudieran haberse pronunciado, y muchas ya lo han hecho, y aún así este genocidio sigue en completa impunidad. Esto, la verdad es que yo me he cansado de repetirlo. Esto no es un tema de derecho, esto no es un tema de jamás, esto dejó de ser hace mucho tiempo, incluso concediéndoles a Israel y a Estados Unidos que desde un inicio esto se tratara de combatir al terrorismo. Creo que las imágenes y la información que va llegando todos los días a través de las redes sociales, a través de medios independientes o medios como Al Jazeera, pues definitivamente nos hacen creer que es una lucha contra el terrorismo, cuando cerca de 8,000 niños y niñas han sido asesinados, muchos de ellos por bombardeos, o incluso en los últimos días han dado notificaciones sobre el asesinato a quemarropa, ¿no? Es decir, están entrando a los albergues a asesinar a quemarropa a mujeres y a niños palestinos por el simple hecho de ser palestinos. El genocidio es la expresión máxima ya de una deshumanización de un sector de la población, así como el feminicidio es esa expresión de odio hacia las mujeres y es la culminación de todos una serie de delitos, de misoginia estructural. Pues el genocidio es acabar con un sector de la población por el simple hecho de pertenecer a ese sector. Ya lo hemos visto en algunas partes, en Ruanda, por ejemplo, lo hemos visto también, digamos, más que el genocidio, hemos visto también lo que ha implicado un apartheid como en Sudáfrica, por el simple hecho, ¿no?, de pertenecer a cierto grupo social. Lo que estamos viendo ahora es eso, es la deshumanización de cualquier persona palestina, sea niño, niña recién nacido, sea hombre, sea mujer, sea mayor de edad. Las Fuerzas Armadas de Israel están entrando a asesinar a quemarropa a los hospitales, están entrando a asesinar a los albergues, han bombardeado los centros de la ONU, que se supone que bajo el derecho internacional está prohibido bombardear o atacar sedes de las Naciones Unidas que fungen como albergues. Eso está ocurriendo ya en Palestina, es decir, hay una limpieza étnica que nada la está deteniendo, aun cuando incluso los pronunciamientos de Estados Unidos, que está financiando obviamente este genocidio, aun cuando Estados Unidos cuestiona, no está condenando, está cuestionando lo atroz que es esto, con todo el cinismo que ello implica. Aún así, Israel, las Fuerzas Armadas, el que encabeza las Fuerzas Armadas, ha dicho que con o sin presión internacional van a acabar con el terrorismo, ¿no? Insistiendo y creyendo que todos somos idiotas y que esto realmente se trata de una lucha contra el terrorismo. Entonces, yo la verdad instaría nuevamente a nuestra audiencia, a nuestra bella y combativa audiencia, a que se sume a compartir toda la información que está saliendo, a que se sume a informar lo que está ocurriendo. Son más de 18,000 ya personas asesinadas oficialmente, es decir, bajo los escombros habrá otras tantas miles de personas que todavía y tal vez nunca se sepa, porque familias enteras que podrían notificar sobre la desaparición de algún familiar, pues también fueron asesinadas totalmente, ¿no? Es decir, hay familias o por ejemplo bebés, ¿no?, que sobrevivieron bombardeos en hospitales o algo, pero que ya no tienen familia. Entonces, la atrocidad de lo que está ocurriendo hoy en Palestina
De verdad es increíble, hay que seguir visibilizando, hay que seguir concientizando, hay que seguir boicoteando a las empresas que se estaban regocijando de esta ocupación y ahora de este genocidio, hay que boicotear a Cemex, hay que boicotear a la marca HP. Yo les decía, esto sí funciona, la marca Puma de ropa retiró su financiamiento a la selección de fútbol de Israel ante las presiones internacionales. Starbucks ha visto caer pues estrepitosamente también sus inversiones, sus ganancias al estar coludida también con esta ocupación. Entonces creo que eso es lo inmediato que podemos hacer, además obviamente de salir a las calles, y les vuelvo a insistir, mucha de la audiencia yo sé que nos está viendo, vive, reside en Estados Unidos, y el hecho de que salgan a protestar en Estados Unidos tiene un doble, un triple valor. No es lo mismo salir a marchar en el resto del continente que en el país que está financiando este genocidio. Así que ojalá que se puedan sumar a las protestas locales, sea de donde sea, en Nueva York. Incluso ahí valga la pena, más allá de los demócratas y los republicanos, existen otros partidos que de hecho están organizando estas movilizaciones y están en Estados Unidos, pues también les invitaría a que revisen la página del Partido por el Socialismo y la Liberación, el PSL, ¿no? El PSL, que también ahí están presionando, están haciendo acciones inmediatas en BlackRock, en Starbucks, en Puma, en todas estas marcas, en Nueva York, en Los Ángeles, en Washington, están yendo a protestar al New York Times, al Washington Post, a todos los medios de comunicación. Sé que van a generar más protestas este fin de semana, así que este partido también, el PSL, abiertamente socialista, también está convocando a grandes movilizaciones junto con la coalición Answer Coalition, que también junto con Code Pink están llevando a cabo una serie de movilizaciones en Estados Unidos multitudinarias que se están organizando y que incluso esa organización, lo cual celebro, pues está traduciendo también en quitarle fuerzas a ese establishment que te hace creer que solo existen los republicanos y los demócratas. Entonces creo que estas opciones, yo sé que dicen por ahí en el chat que estos boicots no funcionan, pregúntenle a Starbucks, pregúntenle a Puma, sí, sí. Pregúntenle a estas empresas. Y pues ahí pregunta Tere Pinflor en el chat, ¿por qué en México no hay protestas contra Israel? Sí hay protestas, ha habido protestas semanalmente, ha habido protestas quincenalmente. Este domingo, 17 de diciembre, a las 4 horas, a las 5 horas, no, a las 4 de la tarde, va a haber una movilización también del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Es la quinta marcha unitaria en solidaridad con Palestina. A las 4 de la tarde va a haber un meeting, marcha, posada este fin de semana, entonces también les invitamos, se ha ido organizando muy orgánicamente, obviamente varias expresiones de las izquierdas anticapitalistas, progresistas, etcétera, en la Ciudad de México, incluyendo sindicatos como el SME, como el STUNAM, han generado esta plataforma común por Palestina, así que el día domingo, 17 de diciembre, a las 4 de la tarde, del Ángel al Zócalo de la Ciudad de México, va a haber nuevamente esta protesta. Así que ojalá pudiera la audiencia sumarse, de ser posible. También entiendo, bueno, estaremos sacando aquí, hace unos días tuvimos un conversatorio con el embajador de Palestina en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que está en redes sociales, está disponible en nuestro canal de YouTube del instituto. También pueden revisarlo, lo que dice el embajador, de verdad es muy importante oírlo. Y también, pues, evidentemente vamos a seguir organizando conversatorios, protestas, y presionando también, ¿no? Que quede claro que seguimos presionando tanto dentro del partido como nuestros representantes populares a que se posicionen en torno a este genocidio. Me parece algo totalmente atroz lo que está ocurriendo, seguir presionando a todo aquel que se diga de izquierda. Tenemos que seguir tomando las calles, de verdad, no minimicen, se los pido con mucho énfasis, no minimicen cada una de estas acciones. Hemos hecho cápsulas ahí en nuestra plataforma en De Raíz-Media sobre cómo llegamos aquí, cómo llegamos a este genocidio, qué implica esta ocupación histórica. Hay mucha desinformación. Hemos insistido en que incluso jamás, al igual que Al Qaeda, en gran parte de la responsabilidad, ahora se le dice terrorista, pero en
realidad Hamás surge financiado directamente por el Estado de Israel con tal de minimizar, obstaculizar una fuerza democrática dentro de Palestina que tenía que ver con Yasser Arafat. Entonces decidieron financiarse, les hizo fácil hasta que Hamás asesinó justamente a miembros de las Fuerzas Armadas israelíes y se les salió de las manos, exactamente igual que Al Qaeda, y eso no nos cuentan todo eso, pero también no nos cuentan que muchos de los que están actualmente formando las filas de Hamás son justamente esos bebés que hoy están quedando sin familias, son esos niños que estuvieron encarcelados desde los 6, 7 años hasta su mayoría de edad. Hay que seguir revelando todo eso que se nos ha ocultado, que nos oculta CNN, que nos oculta Fox News, que nos ocultan todos esos medios de comunicación justo al servicio de un Estado absolutamente sionista como Israel. Y cerraría, perdón que me extienda, cerraría diciendo que hoy es en Palestina, sin embargo, esto pudo haber ocurrido en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. El proyecto sionista decidió escoger estas tierras de Palestina en su momento, después de hacer una evaluación de más de 10 lugares alrededor del mundo, en Alaska, cerca de la Guyana, es decir, en África. Hubo varios lugares en donde decidían que este Estado exclusivamente judío se podía asentar. Entonces, esto pudo haber pasado en cualquier latitud. Hoy lo estamos viendo en Palestina, hoy estamos viendo el exterminio absoluto, una limpieza étnica, algo que va en contra de todo derecho internacional, contra todo, toda empatía, solidaridad, lo que sea. Creo que ya a estas alturas, yo recuerdo hace 3 meses, Toño, que me mandaban a leer la Biblia para justificar este genocidio. Bueno, espero que ya 18,000 asesinatos, más de 7,000, casi 8,000 sean niños y niñas, nos dé un poco de herramientas y nos dé certeza para saber que esto no es en contra de Hamás, esto es en contra de una población a la que le quieren quitar su territorio, con la que quieren acabar para ellos quedarse con esas tierras y que le están llevando demasiado lejos. Así que el próximo día, domingo, a las 4 de la tarde, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, será esta concentración. Quienes vivan aquí pues están invitados, invitadas, y en Estados Unidos seguramente pues va a haber muchas protestas. Espero la próxima participación también tener las protestas de Estados Unidos para también invitarles a las que haya por allá. No, y si quiere citar la Biblia, yo quiero recordarle a usted que los cristianos estamos por celebrar una vez más una Navidad que conmemora el nacimiento de nuestro Redentor, de Jesucristo, un Jesucristo cuyos padres tuvieron que trasladarse desde Nazaret, en estos momentos Nazaret, que es conocida como la capital árabe de Israel, un territorio ocupado, pero pues más bien que es parte ya de Israel, tuvieron que trasladarse a Belén. Ese sí es un territorio ocupado. Belén está en Cisjordania y es parte de uno de los territorios ocupados por el Estado de Israel. Tuvieron que trasladarse hace más de 2,000 años para ser parte de un censo, pero no tuvieron ningún problema, o no tuvieron mucho menos problemas que los palestinos hoy en día al trasladarse de un lugar a otro entre estos estados. No tuvieron que enfrentarse a tantos bloqueos, a tantas, ¿cómo decirlo así?, checkpoints, a tantos puntos de revisión, y sobre todo no tuvieron que enfrentarse a un genocidio. Hoy, querida Lina, querido público consentidor, circulan muchas imágenes de iglesias cristianas y católicas en las que en su nacimiento ponen al niño Jesús entre piedras, entre los escombros, y el planteamiento de muchos cristianos es ese: si Cristo naciera hoy ahí en Palestina, nacería entre los escombros. Así de sencillo. Su familia, la Sagrada Familia, tendría que estar escapando de un genocidio. Y esa es la realidad. Para aquellos que quieran citar a la Biblia, claro está, ¿no? Además, quiero decirle que efectivamente, como dice Alina, han habido vigilias, protestas alrededor del mundo, y yo le pediré a usted que se sume a ese llamado también a la paz, no a estar a favor o en contra de un Estado. Es un llamado a la paz. Yo me encontré con esto en mi ciudad, en la ciudad en la que yo vivo. Van a haber protestas durante todo este fin de semana. El sábado habrá una ceremonia de protestas en la Emmanuel Cleaver and Mill Creek Parkway,
Y también en el muy conocido Plaza de aquí de Kansas City, en la zona comercial más importante de Kansas City, ahí habrá una serie de protestas. El sábado va a ser de las 3 a las 6 de la tarde. El lunes va a haber una vigilia de 6 a 8 con velas, con teléfonos celulares. También el martes y el miércoles. Esto pues para honrar las vidas de los que han fallecido ahí pues en la franja de Gaza, que esa es la realidad a la que se enfrentan. Y bueno, también quiero compartirles esta imagen que circula en redes sociales y que es desgarradora. Una imagen en la que don David le está tapando el rostro al niñito, una imagen que se toma ahí precisamente en la franja de Gaza y que emula a una de las ilustraciones medievales de la Virgen María con el niño Jesús, de una mujer palestina sosteniendo a su hijito. Nada más, ahora que Alina mencionaba cómo es que la han atacado mencionando a la Biblia, citando a la Biblia, todo por exigir un alto al fuego, todo por exigir la paz ahí en la franja de Gaza. Pero bueno, Alina, ¿qué te parece que vamos al otro tema candente, al otro tema doloroso? Le pido al equipo que nos grabe, puesto que también en otra parte del planeta se está sufriendo mucho debido a las políticas neoliberales y fascistas de un verdadero desquiciado. Y por supuesto que nos referimos al presidente de la Argentina, Javier Milei, quien desde que tomó posesión de su cargo ha estado realizando una serie de estupideces que le están, para muchos, dando en la torre a la economía de su país. Una de estas fue devaluar su moneda de manera terrible, encareciendo los productos y disminuyendo, por supuesto, los salarios en ese país. También ha incrementado el costo del transporte público en algunas ciudades, lo cual de ninguna forma va en contra de lo que él le llama la casta de los ricos y poderosos. Por si esto fuera poco, y ante la desesperación de muchos argentinos que hoy están pagando muchísimo más por la gasolina, por la comida, su ahora secretaria o ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra quien se habría enfrentado él, imagínese usted, en las elecciones, y quien habría declinado por Milei en la segunda vuelta de las elecciones, Patricia Bullrich, amenazó así al pueblo de Argentina en caso de que busquen protestar, alzar la voz pacíficamente en contra del gobierno. Esto fue lo que dijo la señora Patricia Bullrich. En primer lugar, el anuncio ya está hecho. Las calles no se toman. Así que sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. No es un problema de anunciar, ya se sabe que vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz, llegar a sus trabajos, llegar a las escuelas o a donde tenga que ir. Así que el anuncio está. Todavía el vocero de Milei, en una especie como de copia que le hacen ahora a la Casa Blanca, queriendo siempre emular la Casa Blanca, etcétera, pero con la Casa Rosada, que vendría siendo la residencia oficial ahí en Argentina, hace declaraciones aún más nefastas, más funestas, más duras. Esto es lo que dice este tipejo. La ministra Patricia Bullrich, en conferencia de prensa, va a dar a conocer lo que se denomina el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, que incluirá sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos, y esto alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia. Además de todo, amenazaron que no va a ser el Estado el que cubra los gastos de la fuerza pública reprimiendo a su gente, sino que van a cobrarle esa represión a las personas que detengan. Esto es verdaderamente inaudito, y si me lo permite, esto que menciona el vocero de Milei, esto de que los que afecten las vías públicas, ¿que no por eso descalabraron al ahora presidente López Obrador cuando era activista? Alina, te escuchamos, sé que tienes mucho que decir al respecto. Mira, lo que estamos viendo hoy, querido Toño, en el caso de Argentina es, híjole, es que es tremendo, ¿no? No se vale decir, se los dije. Sin embargo, creo que esto, más que pensar en hasta dónde puede llegar la ultraderecha, sí me hace pensar en dónde no somos capaces desde la izquierda de comunicar
sobre los peligros y riesgos, no solo a las libertades, sino a la democracia, a la economía, a absolutamente todo cuando vienen estos personajes. Ya lo vimos con Nayib Bukele encarcelando a diestra y siniestra a miles de personas sin un debido proceso o enjuiciándolos masivamente, teniendo juicios de decenas de personas al mismo tiempo. Hemos visto un Jair Bolsonaro atacando a las minorías, incluso su hijo, yo no me canso de decirlo, estuvo involucrado en el asesinato de Marielle Franco, una legisladora afrobrasileña, lesbiana, y aún así no ocurrió nada. Hemos visto en el caso de José Antonio Kast, y obviamente con Milei, hemos visto en general a ultraderechas en América Latina atentando en contra de los pueblos indígenas, en contra de las mujeres, en contra de las disidencias sexogenéricas, etcétera, etcétera, etcétera. Sé que hay un desencanto muchas veces de un sector político, el cual no está llenando las expectativas de un sector de la población. Sin embargo, eso no nos tiene que llevar, que es lo que veía yo con peligro mucha gente durante la interna de Morena diciendo, es que si no queda mi candidato, entonces me voy a ir del partido y Xóchitl es buena opción. Esa falta de claridad, de principios ideológicos y sobre todo de ética militante, lo que hace es permitir la entrada de discursos fascistas que pues permean dentro del sentido común de la población y que no les importa realmente las mayorías, les importa un proyecto que idearon, en este caso, en la cabeza de un Milei que definitivamente, pues a mí me sorprende cómo mucha gente generaba expectativas de lo que definitivamente él no estaba proponiendo y lo veíamos incluso en la toma de posesión de Javier Milei. Mientras él decía, no hay plata, va a haber reducción, la gente la aplaudía, ¿no? Es decir, anunciaba lo que ya habíamos visto toda la década, finales de los 80s, principios de los 90s, en el caso de México, en el caso de Chile, el Cono Sur, pues evidentemente desde finales de la década de los principios de los 80s, vimos todos estos llamados programas de ajuste estructural que buscaba disminuir la capacidad del Estado de regular la vida de la sociedad. Un Estado que iba a estar al servicio de las grandes oligarquías, un Estado que iba a estar al servicio de los grandes capitales nacionales e internacionales, que la lógica del desarrollo era ver cuántos Starbucks ponemos en Argentina, en México, cuántos Kentucky, cuántos Burger King, cuántos Walmart, ¿no? Ese era el desarrollo, no necesariamente pensar en el buen vivir o las necesidades locales de la población. Eso se fue instaurando y se fue profundizando durante la década de los 90s y creíamos que no iban a regresar cuando teníamos esta que se denominó la década ganada en América Latina, a pesar del estigma y criminalización de Venezuela, veíamos cómo es que se disminuía la pobreza, cómo es que se aplicaban programas sociales, se generaba una nueva conciencia, ¿no? No solamente en Venezuela, sino en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador con Rafael Correa, en Argentina justamente formó parte de esta primera década ganada, tanto con Néstor Kirchner junto con Cristina Fernández de Kirchner, es decir, vimos un montón de liderazgos que tenían un arraigo profundamente popular y que servían a esas grandes masas que les apoyaban. Porque hay, y yo me la paso insistiendo, sobre todo en mirarnos en el espejo, en lo que está ocurriendo en América Latina. Las izquierdas no lograron disputar el sentido común, no lograron profundizar los proyectos. Yo he sido muy crítica aquí de alianzas. Yo sé que el presidente, su rol de presidente no es pelearse con absolutamente nadie. Sin embargo, creo que la historia nos ha demostrado en la región que los empresarios, los grandes oligarcas, pues a veces se ponen la camiseta de la transformación, de la revolución bolivariana, del proceso de cambio en Bolivia, del correísmo, pero en momentos álgidos, sea por traición, como Lenín Moreno, un golpe de Estado contra Evo Morales, un avance de las ultraderechas, las oligarquías tienen mucha claridad sobre qué proyecto están representando y no escatiman en operar en contra de esos gobiernos progresistas, en operar los golpes de Estado, etcétera, etcétera. Entonces creo que a la luz de lo que ocurre en Argentina, lo importante es, y sobre todo generacionalmente, llegar a las juventudes que hoy están creciendo en un estado medianamente de bienestar y que crean que estos programas sociales fueron, pues,
creados por generación espontánea, ¿no? Que no se haga, es decir, necesitamos hacer esa conciencia histórica de que hoy llegamos a un 2023 con 5 millones de personas fuera de la pobreza, con una disminución de casi, no sé, son cerca del 60% de los delitos del fuero federal, 11% en disminución de los feminicidios, cuántas familias tienen hoy programas sociales, cómo se han creado, se han llevado a un tema ya constitucional. Es decir, el México del 2023 no corresponde ni siquiera al de 2018, ni al del 2012, ni el 2000. Los jóvenes que hoy están siendo beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, que no tienen, por ejemplo, es tan presente como mi generación, la guerra contra el narcotráfico, hay que hacer conciencia, porque si no estos logros parece que pues se conquistan de la noche a la mañana, que solo es cuestión de ir a votar. Hay que transformar la conciencia. Cuando decimos la revolución de las conciencias, no es un mero eslogan, es la necesidad de transformar ideológicamente, políticamente, culturalmente, acabar con esas izquierdas meritocráticas que todavía son profundamente individualistas. Es decir, hay muchos retos por delante y yo creo que vamos ahí, vamos a tener que mirar pues profunda curiosidad, interés lo que ocurre hoy en Argentina, porque también se ha demostrado que cuando se dejan espacios vacíos, la derecha no escatima en tomarlos, sea en los medios públicos, sea en las calles, sea en las universidades, sea en los sindicatos, sea en donde sea, la derecha día y noche está operando. Y creo que la 4T, creo que nuestros paisanos y paisanas, que además tienen un rol fundamental en esto, tenemos que ser conscientes de cómo llegamos aquí. Los Javier Milei, mira, se miran muy lejos la Patagonia. Sin embargo, aquí tenemos, aunque nos dé risa los Verástegui, pero los Milei también les daba risa a las izquierdas argentinas hace 3 años. Hace 2 años todavía decían que no iba a poder llegar, que nadie lo conocía. Hace 1 año decían, no, con la mano en la cintura, el Frente Amplio, el kirchnerismo, el peronismo va a volver a triunfar. Sin embargo, en cuestión de meses, los medios de comunicación le dieron como a nadie en el país todos los espacios posibles. Estuvo aquí en México justo hace 1 año en la cumbre de CIPAC en Santa Fe, es decir, ya se vienen orquestando estos foros internacionales de ultraderecha en los cuales están posicionando a la gente que creen que puede llevar una agenda de ultraderecha. Entonces, Donald Trump en ese momento mandó solo un mensaje vía virtual, pero ese facho que compitió por la presidencia en Chile, José Antonio Kast, también mandó un mensaje en esta cumbre. Estuvieron aquí Eduardo Verástegui, obviamente organizando todo, estuvo el hijo. Entonces no hay que escatimar, no hay que minimizar que estos debates los tenemos que dar a profundidad para que al rato no nos sorprenda que se nos colaron, ¿no? Ciertos dictámenes en el Poder Judicial para deshabilitar a liderazgos de la 4T, que el Instituto Nacional Electoral sigue operando, que las grandes oligarquías por fin se pusieron de acuerdo y ya no va Xochitl Gálvez y va alguien más. Entonces hay que tener mucho cuidado, no es solo Xochitl Gálvez, son los Claudio X González, son los Salinas Pliego, son los Eduardos Verástegui, las Lili Telles, y hay que ser sumamente autocríticos de lo que todavía no se ha hecho en la 4T. Estas banderas de lo que no se ha hecho o las contradicciones, la derecha mira, saliva porque la 4T se equivoque, saliva porque López Obrador ya no esté al frente, saliva con cualquier error, contradicción, ¿no? Y lo saben aprovechar, y ahí está Lili Telles. Lili Telles no fue creación de la derecha, fue un error histórico de Morena. Entonces creo que hoy la ultraderecha está atenta a cada uno de los errores, omisiones y contradicciones en México para impulsar esa agenda que ya es una realidad en España, que ya fue una realidad en Brasil, que es una realidad en Argentina y que lo único que deja son miles y miles de personas viviendo en la calle, en situación de pobreza, asesinatos, exilio, persecución, autoritarismo, eso que dicen que hace el socialismo, que volteen a ver los últimos 20 años en América Latina, porque eso no lo hizo el socialismo, eso lo hizo la ultraderecha, los Nayib Bukele, los Jair Bolsonaro, y seguramente y desafortunadamente también será lo que hará Javier Milei en Argentina.
Querida Lina, no me queda más que agradecerte por este planteamiento tan interesante y rogarte que nos compartas también tus redes sociales. Hay muchos comentarios, hay mucha gente que quiere ponerse en contacto contigo. Ay, pues muchas gracias. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales. Prometo que voy a contestar más. Estuvimos dando varios cursos y estuve un poco ocupada, pero sobre todo también estuvimos levantando un nuevo proyecto que espero que vayan estas reflexiones, pues también ya las hemos hecho en ese otro espacio. Me pueden seguir en X, en @alinaduarte_, como aparece en pantalla. Me pueden seguir todos los días aquí en Sin Censura. Me pueden seguir en mi canal de YouTube personal, pero sobre todo les pido que vayan y nos apoyen con un like, una suscripción en De Raíz_Media, en nuestro canal de YouTube, en donde estamos informando todos los días de Palestina, todos los días de Argentina y obviamente de lo que ocurre aquí en México. Entonces, en De Raíz_Media, en todas nuestras redes sociales, estamos ahí listos, listas, un gran equipo que nos está acompañando en esta nueva tarea que queremos emprender y arrancar en el 2024 con absolutamente todo. Siempre nos dicen radicales, Toño, entonces por eso le pusimos De Raíz, porque la definición de radical es ir a la raíz de las cosas. Así que pues en De Raíz_Media nos pueden encontrar y te mando un abrazo, querido Toño, a ti, a Ceci y también al licenciado, a mi abogado, a mi abogánster César, que sé que ya está listo por ahí, y a toda la audiencia de Sin Censura. Ahorita les pasaré ahí a devolver esos calurosos saludos. Nos vemos pues aquí en Sin Censura todos los días. Claro que sí, querida Lina, ahí tiene usted a la corresponsal de Sin Censura, periodista independiente y sobre todo luchadora por los derechos civiles, radical, que siempre es positivo hacer todo, hacer cambios inherentes desde la raíz. Te mando un abrazo, querida Lina, aquí en Sin Censura. Y bueno, sí, efectivamente.